Chicos, entonces buenas tardes para todos. Ya hace bastante tiempito que no nos veíamos por muchas circunstancias, entre ellas pues se nos cruzó un festivo y se nos cruzó una reunión que hubo, entonces eso hace que nuestro itinerario y nuestra programación esté un poco atrasada. Eh, Siendo más precisos con la guía número 2 que aún no la hemos iniciado. Entonces la guía 2 la vamos a trabajar hasta donde alcancemos, es decir, si alcanzamos pues la mitad, trabajamos hasta ahí. Es decir, que la vamos a trabajar hasta donde alcancemos. Si nos queda faltando, pues quedaría ya como tema del segundo periodo. ¿Listo? Eso entonces en cuanto a la guía 2 para que no nos vayamos a estresar, es que está muy larga o que todavía no hemos terminado, vamos a trabajarla hasta donde alcancemos, es decir, hasta donde vamos a desarrollarla aquí en las clases. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Por otro lado, les recuerdo a los chicos que aún no han entregado la guía 1 o que le faltan actividades de la guía 1, que por eso aparecieron reportados en profundización. Les recuerdo que deben entregar esa guía. Obviamente ya no es sobre la nota completa, sino sobre 3. Y estamos aún pendientes de algunas sustentaciones de esa guía. Con respecto a esa sustentación de esa guía, yo después les voy a indicar qué vamos a hacer porque son varios los que todavía están pendientes. Lo mismo esa sustentación ya sería entonces la nota sobre 3 porque ya la fecha caducó hace rato. Listo. Entonces ahora sí vamos a empezar entonces con la guía número 2. Colollos. Vamos por acá. Introducción. Bueno, aquí vamos a ver un videito que nos introduce en el concepto que vamos a trabajar en esta guía. Son dos elementos que, aunque están muy relacionados, tienen cierta diferencia. Tiene que ver con calor y con temperatura. Vamos a ver por aquí. El bloqueo aquí. ¡Qué hambre! Me suena el estómago. Tengo que hacer la comida. Prendamos la fogata. Voy a utilizar la lupa para encenderla. ¡Listo! Lo logré. Ahora pongamos a calentar la comida. Se calentó muy rápido. ¡Ay! Está muy caliente. Me quemé. Nos quedamos sin almuerzo. Aprenderemos sobre la transferencia de calor. Bueno, allí en el videito observamos tres momentos, tres formas de obtener calor o tener una transferencia de calor. Inclusive pues lo colocaban ahí. ¿Quién recuerda alguna de ellas que haya visto ahí en el video? Cuando uno lo calienta, ¿qué tipo de calor apareció ahí en el letrerito? ¿Sí se fijaron que apareció un letrerito cada que había un elemento de transferencia de calor? No era Vamos a, dígame. transferencia, algo así. Sí, todos son transferencia, pero ¿de qué forma se transfirió en cada caso? Por ejemplo, el niño ahí utilizaba la lupa. Ahí hablaban de qué cosa cuando utilizó la lupa. ¿Qué elemento utilizó para encender esa fogata con la lupa? Más adelante. Energía calórica, profe. Todas son energías calóricas, de hecho ahí todas se están manifestando en forma de energía calórica, pero ¿qué elemento utilizó ahí para poder encender? El sol. El sol. A ese tipo de transferencia de calor, aquí está el nombrecito, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver aquí?
profe, sí. Sí, señor. Bueno, ahí nos están hablando de un elemento o de una energía que sirve también para transferir calor, que es la radiación. Esta es todo lo que tenga que ver con la luz. Cuando yo hablo de luz, estoy hablando de todo el espectro del espectro electromagnético, que es la luz, o sea, desde los rayos X hasta los infrarrojos. Y la luz visible, en el caso de la luz solar contiene todo el espectro electromagnético y es muy buena conductora de este tipo de energía de radiación. Luego veíamos que el hombre estaba ahí calentando una sopa. A esa transferencia de calor, cuando las moléculas empiezan a absorber calor de una fuente, a ese tipo de transferencia se le conoce como convección. Cuando yo hablo de convección, es transferencia de calor a través de las moléculas. Por ejemplo, cuando está haciendo mucho calor o cuando estamos en una fogata y acercamos la mano, el calor se transfiere desde la fogata hacia nuestras manos a través de las moléculas de ¿qué cosa? ¿Qué nos separa entre la fogata y las manos? ¿Qué hay ahí? Aire. Entonces, a través de las moléculas de aire, las moléculas empiezan a vibrar y a ese tipo de transferencia se le llama por convección. Y la otra manifestación es cuando él lo toca directamente. Cuando yo toco directamente la fuente de calor, es decir, que si algo, por ejemplo, está muy caliente y yo lo toco directamente, es decir, no estoy utilizando un medio, sino que lo toco directamente, a eso se llama conducción. Entonces ahí estamos viendo tres elementos: radiación, convección y conducción. Bien, entonces ahí en la guía nos proponen unas preguntitas. Dice, ¿en qué momento ocurrió transferencia de calor? ¿Cuáles fueron los momentos en que hubo transferencia de calor? Pero cuando se quemó. Cuando se quemó, ese fue uno. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió que no estoy viendo aquí porque tengo la pantalla compartida? ¿Quién? AR. ¿Quién? John Jade. John Jade. Bueno, entonces fue uno cuando se quemó. ¿Cuál fue el otro momento de transferencia de calor? Hubieron tres momentos. Cuando la madera recibió la luz solar que fue emitida desde la lupa. Ajá, esa fue la segunda transferencia. ¿Quién habló ahí? Isaías, profe. Isaías, muy bien, Isaías. Ahí hubo una transferencia a través de la radiación solar. ¿Y cuál fue la otra? Cuando estaban calentando el agua. Cuando estaban calentando el agua o la sopa que estaban haciendo ahí. Ahí hubo calor por convección. ¿Quién respondió para yo ponerle el puntico? Valentina Díaz. Valentina Díaz. Muy bien, Valentina. Bien, entonces, independiente de la forma, las tres maneras hubo transferencia de calor. Lo que pasa es que en cada una de las tres, la transferencia sucedió de distinta manera. Es decir, el conducto de la radiación del calor, de la radiación, perdón, esa palabra está mal dicha. El conducto del calor fue diferente, mientras que en uno fue la radiación, en otro fue la conducción, en otro fue la convección. ¿Listo? Entonces, ¿qué será transferencia de calor? ¿Quién me dará una definición? ¿Qué será transferencia de calor? Según lo que vimos ahí. Profe, consiste... Otro. Dígame, ¿quién iba a hablar? Cuando se pasa el calor. ¿Cómo? Cuando se pasa el calor. ¿Se pasa el calor de qué a qué? De algo a algo. De algo a algo. ¿Y cómo tiene que estar esos dos algos? ¿Usted los llama algos? Pero uno, pues obviamente con calor. Y el otro Ajá. sí, sin calor. Para que El otro con calor y uno sin calor. Bueno, más o menos esa sería la respuesta. De hecho, sí es más o menos por ahí la cosa. Transferencia de calor es cuando un cuerpo que está más caliente transfiere ese calor a un cuerpo que está menos caliente. Es decir, un cuerpo que está con una temperatura alta transfiere ese calor a un cuerpo que está con temperatura más baja. ¿Listo? Entonces, el calor es simplemente eso, es la forma de la energía, es una energía, esa energía se manifiesta a través de la temperatura y sucede la transferencia cuando un cuerpo está más caliente y otro menos caliente.
Supongamos que yo tengo dos cuerpos a la misma temperatura, o sea, dos hierros que están a 100 grados. ¿Habrá transferencia de un cuerpo al otro? Sí. Sí. Si los dos están a 100 grados, No, profe. ¿por qué no hay transferencia? Porque ya ambos están calientes, ¿no? Ya, exacto, esa es la respuesta. Ya ambos están calientes, no va a haber transferencia de calor. Para que haya transferencia, uno tiene que estar más frío que el otro. ¿Quedó claro ahí? Sí, señor. Bueno, vamos por aquí. Aquí me salió la pantalla. Olga Lucía Grajales, yo no te tengo en lista. ¿Es nueva? Profe, es Isabela Giraldo. Ah, Isabela Giraldo. Ok. Bueno. Vamos entonces aquí ya a entrar en tema. ¿Se están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí. Bueno. Entonces vamos a hablar de unidades del calor. Una cosa es hablar del calor y otra cosa es hablar de la temperatura. Cuando yo hablo del calor estamos hablando de eso, precisamente la transferencia, la energía que se está transfiriendo de un cuerpo más caliente al otro. Muy diferente a hablar de temperatura. Es decir, aunque las cosas suenen iguales, aunque calor y temperatura pareciera que suenan iguales, pero son diferentes. Cuando yo hablo de calor estoy hablando de un elemento que está transfiriendo esa energía calórica de un cuerpo más caliente a otro menos caliente. Mientras que la temperatura simplemente es una escala que me mide qué tan caliente está ese cuerpo, es decir, qué tanta energía calórica tiene ese cuerpo. Es decir, que para que haya calor tiene que haber una transferencia. Mientras que la temperatura pues simplemente es una característica de cada cuerpo. ¿Listo? ¿Quién nos lee qué es la caloría? Yo. Ah, ¿Quién dijo primero? Julio. Julio, léenos Julio. La caloría es la cantidad de energía que hay que suministrar a un gramo de agua a una atmósfera de presión para elevar su temperatura de 15 grados a 16 grados. Ok, entonces miren lo que nos están diciendo. La caloría es una cantidad de energía. ¿Cómo me doy cuenta yo que esa cantidad de energía? Pues cuando yo cojo ese objeto y le subí la temperatura de 15 a 16 grados. ¿Cuántos grados subió? De 15 a 16, ¿cuánto hay? Uno. Un grado. Un grado. Es decir, que si yo caliento un gramo de agua en 1 grado centígrado, quiere decir que le estoy transfiriendo una cantidad de energía equivalente a una caloría. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí esa partecita? Sí, profe. Es decir, que para que haya calor, es decir, para que las calorías suban, es necesario que la temperatura ¿qué? Aumente. Ese es el concepto de calor. Si el cuerpo está aumentando su temperatura, es porque está absorbiendo calorías. Y si está absorbiendo calorías, es porque la temperatura está aumentando. Otra forma de medir el calor es a través del Joule. ¿Quién nos lee este parrafito? ¿Qué es el Joule? Yo, Dígame. ¿Quién le habla? Valentina. Dale, El vale. Joule es la unidad de energía en el Sistema Internacional de Unidades. Sí, ¿Cómo es? sí, 4.184 es igual a una caloría. Por ejemplo, 63 calorías de una chocolatina equivalen aproximadamente a 264 Listo. joules. No es 4.000, sino 4,18. Listo, bueno. El Joule es otra forma de medir esa energía. Lo que pasa es que en lo que es alimentos y en la química utilizan más el término caloría, pero ya en el sistema internacional la unidad de energía es el Joule. Si vamos a convertir de Joule a calorías, entonces una caloría equivale a 4,18.
Aquí nos ponen un ejemplo. Si yo cuesta 63 calorías de una chocolatina y lo multiplico por 4.18, recuerden conversiones, aquí me están colocando el factor de conversión, 63 por 4,18, eso equivale a 264 julios. Es decir, que yo o lo puedo expresar en julios o lo puedo expresar en calorías, pero las dos formas son formas de medir la energía del calor. ¿Quedó claro ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa al aumentar o el disminuir el calor sobre una sustancia? Al ganar o ceder calor a una sustancia puede cambiar de un estado a otro. Es decir, que este proceso se le denomina cambio de fase. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a un pedazo de hielo, este pedazo de hielo absorbe calor? Coge, por ejemplo, de una fogata y absorbe calor. ¿Qué sucede con ese hielo? Profe, se vuelve agua. Se vuelve agua. Aumenta la temperatura. Sí, además de que aumenta la temperatura, pero recuerden que el aumento de la temperatura también produce cambios de estado. Entonces, en este caso, el hielo, que está en estado... Se vuelve a líquido. Exacto, pasa de sólido a líquido. Y lo mismo, si a esa misma agua le sigo aumentando el calor, es decir, le sigo suministrando calorías, ¿qué sucede con esa agua líquida después de un tiempo? Se evapora. Se evapora. Se evapora y se convierte en estado, ¿cómo es que llama ese estado? Gaseoso. Gaseoso. Listo, entonces miren que el calor está también relacionado con estas propiedades de la materia, como los cambios de las fases. Entonces, cuando un sólido gana o absorbe calor, ojo que la palabrita gana, cuando yo digo gana es porque está absorbiendo calor, debido a un incremento de temperatura se presenta un proceso denominado fusión. ¿Qué significa fusión? Cuando la materia pasa de estado, ¿cómo se llama este estado cuando está aquí en hielo? Sólido. Sólido. Cuando pasa de sólido a, ¿y qué pasa después de que aumenta la temperatura de un sólido? Líquido. Pasa a líquido. A ese proceso se le llama fusión. Entonces ahí hay un aumento de temperatura. Y lo mismo, cuando un líquido gana o absorbe calor, empieza a haber un incremento de temperatura y a este proceso se le llama vaporización o ebullición, que es lo que pasa cuando yo cocino, cuando pongo una olla a hervir, el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. A eso se le llama ebullición. En todos los casos ahí la temperatura está aumentando. Si la temperatura aumenta, quiere decir que ¿qué está sucediendo con el calor? Aquí está la palabrita clave. Si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con el calor? Gana o absorbe. Lo gana o lo absorbe, es decir, que esa sustancia está absorbiendo calor, está aumentando el calor, está ganando calor. Se puede dar el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? Cuando en vez de ganar calor, pierde calor. Entonces, la condensación es el cambio de estado de forma gaseosa a forma líquida. Por ejemplo, cuando el gas se enfría, es decir, que pierde calor, pasa de estado gaseoso a estado Sólido. No, de gaseoso a Líquido. líquido. En ese proceso se disminuye la temperatura y a eso se le conoce como condensación. En la condensación se pierde calor, es decir, al revés que cuando aumenta la temperatura se gana calor, cuando se disminuye la temperatura se pierde calor, es decir, que el cuerpo está perdiendo calor. ¿Claro hasta ahí? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar este grafiquito y vamos a mirar, mire, cuando pasa de sólido a gas, ¿cómo se llama ese proceso? Fusión. De sólido a gas, aquí está la flechita. Sublimación. Sublimación. ¿Ahí qué sucede cuando pasa de sólido a gas? ¿Aumenta la temperatura o disminuye? Si un cuerpo pasa de sólido a gas. Aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura. Entonces, ¿hay ganancia de calor o pérdida de calor? Ganancia. Hay ganancia de calor. O sea que en la sublimación se podría decir que hay una ganancia de calor. ¿Por qué se gana calor? Porque estamos pasando de un estado sólido a gaseoso y ahí se supone que la temperatura está aumentando.
Y si la temperatura aumenta es porque hay una ganancia de calor. ¿Claro ahí? Sí. Vamos al proceso de líquido a sólido, es decir, cuando la materia se solidifica o se congela. ¿Qué sucede ahí? ¿Aumenta la temperatura o disminuye? Disminuye. De líquido a sólido, que se llama solidificación, disminuye. O sea que hay ganancia o pérdida de calor. Pérdida. Ganancia. ¿Quién dijo ganancia por ahí? Recuerden que la temperatura está disminuyendo. Si disminuye, ¿qué significa? Pérdida. Que es pérdida de calor. O sea que en solidificación yo puedo colocar aquí pérdida de calor. ¿Va quedando claro? Vamos con fusión. ¿Qué es el proceso de fusión? ¿Qué sucede en la fusión? ¿De qué a qué? De sólido a líquido. ¿Y ahí qué sucede? ¿La temperatura aumenta o disminuye? Aumenta. O sea que, ¿qué sucede? ¿Gana o pierde calor? Gana. Gana. Gana calor. ¿Por qué gana calor? Porque estamos diciendo que está aumentando la temperatura de una temperatura más fría a una temperatura más caliente. Por eso se dice que gana calor. Cristalización. ¿Qué es cristalización? Por acá está. Cuando un gas se convierte a sólido. Ahí será que la temperatura aumenta o disminuye. Disminuye. La temperatura disminuye. Entonces, ¿qué pasa con el calor? ¿Se gana o se pierde? Se pierde. Se pierde calor. Ok. Vaporización. ¿Qué es vaporización? ¿Qué pasa con la vaporización? ¿La materia pasa de qué a qué? De líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso. Y para que suceda eso, ¿hay que aumentar la temperatura o disminuirla? Aumentarla. Aumentarla. Y si aumenta, ¿y entonces qué sucede con el calor? ¿Se gana o se pierde? Se gana. Se gana. Gana. Se gana el calor. ¿Sí va quedando claro? Y condensación. ¿Qué es condensación? Cuando la materia pasa de gaseoso a líquido. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Aumenta o disminuye la temperatura? Disminuye. Disminuye. O sea, ¿qué sucede con el calor? Se pierde. Se pierde calor. ¿Listo? Esta tablita la van a encontrar en la guía y es una de las tareas que vamos a entregar. Está por acá en la página número 6. ¿Listo? Esa es la primera tareita entonces de esta guía. La página número 6 está esa primera actividad. ¿Listo? Entonces hay que completar según el proceso de estado, hay que colocar si se gana o se pierde calor. Ahí ya está pues socializado. ¿Claro hasta ahí? Sí, Clarísimo. Muy bien. Entonces vamos a mirar a qué se le denomina conducción. Conducción es el proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos. En este proceso el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Por ejemplo, cuando toco una cuchara caliente, está hirviendo calientísima, pues ahí estoy tocando directamente la fuente de calor. A ese proceso se le llama conducción, cuando toco directamente la fuente del calor. Bueno, en la conducción se produce gracias a las colisiones moleculares. Si nos acercamos a las moléculas que estamos viendo en ese momento, las moléculas están muy activas, están demasiado energéticas, por decirlo así. Entonces, al tener tanta energía, decimos que tiene una temperatura alta. Si nosotros tocamos eso, no sé si alguna vez han experimentado cuando tocan una plancha caliente, que uno siente como que vibra un poquito. Esa sensación se debe a que las moléculas están muy activas. Bueno, vamos aquí por acá. En la radiación, esta sucede por la energía a través de la luz, es decir, esta forma de transferencia de calor solo se da a través de la luz. Cuando yo hablo de luz, hablo de cualquier tipo de luz. En el caso, por ejemplo, de la energía solar, es una transferencia de calor por radiación. Ahí no se necesita ningún medio. Ella viaja por el vacío. ¿Listo? Y por convección es cuando está a través de un fluido, líquido o gas. Es decir, por convección solamente se da a través de un fluido, sea un líquido o sea un gas. Y esta se transporta a través de las zonas diferentes de temperatura. De aquí la fuente de calor, a través de esta fuente que está a más alta temperatura, se transfiere el calor a través del movimiento molecular. Ese movimiento molecular mueve las moléculas del agua, y esas mismas moléculas del agua en movimiento hacen que la temperatura de esa sustancia aumente.
Entonces se produce porque hay un fluido o un gas. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es necesario para que se caliente el líquido en esta olla? ¿Qué tipo de Profe, transferencia de para calor? que se caliente el líquido que está en la olla es necesario el calor producido por el fuego. Por eso. ¿Y qué tipo de transferencia de calor sería ese, según lo que vimos ahorita? Vuelvo a repasar. Está el de convección, que es a través de líquidos y gases, radiación, que es a través de la luz, y está el de conducción, que es a través de sólidos, cuando yo toco directamente una fuente caliente. Aquí, ¿qué tipo de transferencia estaría sucediendo? Convección. Convención, ¿quién lo dijo? Isabela Giraldo. Muy bien, Isabel. Este sería un calor a través de convección. Ahí, ¿qué fenómeno estaríamos viendo? ¿Qué tipo de calor? Radiación, ahí está muy clarito. Me están viendo un panel solar. Ya la palabra solar me está descartando de una vez que es energía a través de radiación. En el interior de este recipiente, ¿cuál será la forma de transferencia de calor? ¿Qué ocurre con el líquido? Convección. Ahí es conducción, es un líquido. Profe, convección. Convección. Recuerden el truco. El truco es, si es un líquido o un gas, el calor es por convección. Si es un metal, o sea, si estoy tocando directamente el metal, ahí ya sería por conducción. Listo. Esta sería entonces la actividad número... Bueno, eso corresponde también a la actividad número 1, pero esas son las preguntas que están más abajito. Están en la página, aquí, la página 9. Listo. Entonces la entrega para esta semana son esas dos. La actividad de la página 9 es un ejercicio de qué tipo de calor estás transfiriéndose ahí. Y la actividad de la página 6, que la acabamos de socializar aquí, que sucede con el calor cuando cambia de fase. ¿Quedó claro cuál es la actividad? Página 6 Profe. y página 9. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, entonces sería entonces la primera entrega para esta guía número 2. Recuerden que la guía número 2 la vamos a trabajar hasta donde lleguemos, que ya estamos en la semana 10. ¿Listo? Entonces, esta sería entonces la primera entrega de la guía número 2. Les recuerdo entonces, muchachos, que los que aún tienen pendientes de la guía 1, hay que entregarlos porque si no, quedan como no evaluados en el periodo número 1. ¿Listo? Entonces, para que nos evitemos dolores de cabeza más adelante. Ok, chicos, ¿alguna pregunta antes de abandonar la sesión? Profe, Dígame. ¿yo le puedo entregar toda la guía completa o se la debo entregar por actividades? De la guía 1 ya la debes entregar completa, porque esa ya pasó el tiempo, entonces me la entregas toda completita. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Muy bien, chicos, entonces dejamos así por el día de hoy. Nos estaremos viendo entonces el próximo lunes. ¿Listo, chicos? Bueno, Profe, profesor. gracias. Bueno, pues. Que esté bien, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.